Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Se registran nuevos casos de robo contra autos en Oranjestad. La trágica muerte de los 33 niños que murieron calcinados enciende alarmas del transporte ilegal de gasolina en Colombia. El ex primer ministro de Curazao, Gerrit Schotten, fue detenido por falsificación y lavado de activos. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Recientemente se ha visto como el hurto de autos ha venido en aumento, pero ahora no estamos hablando de robo de piezas o de los mismos autos, sino de las pertenencias y objetos que los conductores tienen en los autos y que están siendo robados con mayor frecuencia en diferentes áreas como playa. Se conoció que ladrones y habitantes de la calle están quebrando vidrios de los autos para así robar todo lo que encuentren dentro de estos vehículos. En Oranjestad se está presentando una nueva modalidad de robo de pertenencias, ya que se han reportado durante las últimas semanas robos de objetos que están dentro de los autos. Esto en muchas ocasiones lo están haciendo habitantes de la calle que abren los vehículos quebrando los vidrios para ver qué pueden obtener dentro de los autos. Ayer se conoció el caso de que un trabajador del Ministerio Público encontró su auto con los vidrios quebrados y sin sus pertenencias dentro de este. El cuerpo policial está actuando de forma directa para ver cómo se pueden capturar a estos ladrones o a quienes están haciendo daños a la comunidad, ya que en muchas ocasiones los llamados cholers están quebrando vidrios de autos solo para ver qué pueden encontrar en estos. Se hace un llamado de atención a la comunidad para que estén alerta y no dejen sus pertenencias dentro de los autos, ya que esta modalidad de robo está ascendiendo. Nuestro canal aliado Noticias Caracol obtuvo en exclusivo un video de los momentos de angustia que se vivieron en Fundación Magdalena cuando el bus con decenas de niños a bordo estalló en llamas. Dada la gravedad de la tragedia, se editaron los momentos más dramáticos del video, aunque alertamos que las imágenes pueden ser ofensivas para los televidentes. En cuestión de segundos, las llamas, tal como se ve en estos videos aficionados, envolvieron el bus, atrapando a los niños que viajaban en él. 3 sobrinos de Ana Carmen González viajaban en el vehículo. 3 primos desaparecidos y aparecen aquí en el periódico fallecidos. Aún guardamos la esperanza de que estén vivos, pero otros dicen que de pronto están en los fallecidos. Testigos que intentaron ayudar en la emergencia dicen que el sobrecupo impidió la evacuación de los menores de edad, que habían salido de una iglesia evangélica y se dirigían a sus casas. La buseta aproximadamente traía como 55 niños. La buseta venía llena, todas las bancas de 3 niños y venía llena, todita, niños parados, sí. Hay que traer niños arriba, está en el capot. Sin importar el riesgo que corría, Magola de la Cruz, quien se encontraba en el lugar, salvó la vida de una niña. Muchos niños pidiendo auxilio, pero eso se incendió inmediatamente, eso no dio tiempo a nada. Y en ese momento salta la niña, está gritando, nosotros la ayudamos a salir. La fuerza de las llamas impidió a otros acercarse al vehículo y fueron testigos impotentes de la muerte de los pequeños. No saben ni qué hacer. O sea, en ese momento yo tenía ganas de tirar piedra, porque me dijeron que ya los niños ya no se escuchaban. En el lugar de la tragedia, habitantes de Fundación pusieron ofrendas florales y velas en memoria de los 33 niños que murieron calcinados. Los constantes deslaves en Bellarrica, ubicada en la provincia de Azuay, en Ecuador, obligaron a suspender las actividades mineras en la zona y mantienen bloqueado el acceso a ese pueblo. A escombros quedó reducido parte del campamento de la mina San Jorge II en el distrito de Bellarrica, en la provincia de Azuay. Techos retorcidos y comprensores destrozados permanecen en las faldas de la cordillera como muestra de los daños causados por el deslave de gran magnitud que se produjo la madrugada del viernes. Juan Cando, administrador de la mina, indica que las lluvias son continuas. Las labores mineras subterráneas generan la salida de agua
y esa salida de agua a lo mejor no está bien canalizada y por eso puede ser que le permitió la acumulación. Según técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero, faltaría un 30% de material por desprenderse del cerro. Por eso, las actividades mineras están suspendidas 20 hectáreas a la redonda. La acumulación de agua sigue arrastrando lodo y piedras hacia el río, lo que provoca que la cordillera permanezca en constante riesgo. 170 obreros permanecen evacuados mientras técnicos de la Agencia de Control Minero y de la Subsecretaría de Minas recorren la zona afectada. Giovanni Astudillo, director ejecutivo de Arcón, sostiene que los mineros deben presentar sus planes de contingencia. En este momento lo que tenemos suspendido es toda la parte superior, la parte alta, justamente por dar la seguridad a las personas que se encuentran en la zona. A lo largo de los 2 kilómetros que recorrió el deslave solo quedan huellas de los daños causados. La planta de beneficio El Panvir mantiene sus operaciones paralizadas, mientras la vía de acceso a Pueblo Nuevo permanece bloqueada. Atención que fue detenido el ex primer ministro de Curazao, Gerrit Schotten, esta mañana por detectives que hicieron una exhaustiva investigación en su contra. Se le imputan cargos de falsificación y lavado de dinero. Al político curazaleño, esta no es la primera vez que se le acusa de tener líos con la justicia, ya que había sido sujeto de investigación anteriormente. Mientras estaba grabando un programa de televisión, el ex primer ministro Schotten fue detenido. El ex primer ministro de Curazao, Gerrit Schotten, quedó detenido en las últimas horas en este país. En Curazao, 2 detectives hicieron una investigación que condujo a la detención del ex primer ministro, imputándole sospecha de un caso de falsificación y lavado de dinero. Se conocieron detalles de que en plena grabación de un programa de televisión en ese país, quedó detenido por los miembros oficiales. Desde hace ya un largo tiempo se han hecho diferentes investigaciones sobre este político, al cual se le han salpicado diferentes delitos como lavado de activos. Las autoridades de Curazao confirmaron la detención de Schotten, pero se indicó que están tras la pista de más políticos que están vinculados a otros delitos. En Cali, en Colombia, se vivió una emergencia tras el fuerte aguacero registrado en las últimas horas. Este causó daños vehiculares y dejó 6 lesionados. Veamos el siguiente reporte. El fuerte aguacero que duró cerca de 1 hora se concentró principalmente en el centro de Cali y estuvo acompañado de una fuerte granizada y vientos huracanados. Los hechos más relevantes ocurrieron en este edificio de 19 pisos, desde donde cayó una torre de comunicaciones que por poco causa una tragedia. La afectación más grande fue esta antena de 25 metros de ETV que cayó de un piso 19. La pesada estructura cayó apenas a unos metros de una estación del Mío y sobre varios puestos de ventas ambulantes que quedaron destruidos. 3 personas resultaron lesionadas. Un estruendo muy grande y cuando miramos, ese aparato se había venido encima. Entonces, pues, desafortunadamente nos acabó con la forma de subsistir de nosotros. En otro punto de Cali, la calle 44 con carrera séptima, un árbol cayó sobre 2 vehículos, entre ellos el taxi que conducía Guillermo Amezquita. Todos los carros estábamos parados cuando sentimos fue que cayó el carro, ese árbol y no tenemos dónde pegar. ¿Usted cómo salió del carro? Me tocó salir por la puerta de atrás. Los ocupantes del automóvil particular sufrieron lesiones menores. Un equipo de una empresa de telefonía se salvó por centímetros. No, veníamos así cuando nos cayó el árbol encima y yo alcancé a sacarlo porque lo saqué en reversa. Pero gracias a Dios no nos pasó nada, nomás la mano. El aguacero colapsó varias vías y los semáforos en diferentes puntos de Cali. El desconsuelo de los padres que perdieron a sus hijos en la tragedia es un constante en el barrio Altamira, en el sur de Fundación. Nuestro compañero de Noticias Caracol, Luis Oñate, recogió los desgarradores testimonios de los padres de estos pequeños, quienes aún no explican lo ocurrido. Una comisión del bienestar familiar llegó a Fundación para brindar apoyo a las víctimas. El barrio Altamira, situado en el sur de Fundación, está de luto. La gran mayoría de las víctimas residían aquí. Wilson Bonet perdió a sus 2 hijas, Kendry y Kelly, de 5 y 8 años. Estaba en la iglesia, la vinieron a recordar frecuentemente que visitaran esa iglesia. Ese día llegó ese señor y me dijo, convió a mis niñas y como mis niñas son así, de tiernecita se la llevo. Y es lo que me entregó. Elena Costa, vecina de Wilson, perdió a 2 nietos y uno quedó herido. Ellos venían acá y los venían y los recogían en una buseta, se los llevaban, los traían. Los padres los recibían, pero no pensemos nunca que iba a haber eso.
Familiares de varios de los niños que iban en el bus hoy no saben qué pasó con ellos. No aparecen entre las víctimas ni entre los heridos. La hermanita dice que ella lo tiró por la ventanilla. Él se estaba quemando, le quitó la camisa y lo tiró. Y más atrás se tiró ella. Pero ella como que al momento de caer quedó inconsciente y cuando ella se paró ya no lo encontró, no lo vio y lo hemos estado buscando y no tenemos información de él. Una comisión del bienestar familiar llegó a Fundación para brindar apoyo psicológico a los familiares de las víctimas y a los pequeños que lograron sobrevivir a la peor tragedia en la historia de este municipio. Y los hipopótamos que fueron llevados a Colombia desde el África en la época de Pablo Escobar aún dan de qué hablar y son noticia en esta zona. Los vecinos de la famosa hacienda Nápoles están criando y conviviendo literalmente con hipopótamos como si fueran animales domésticos. Incluso nos mostraron cómo una pequeña hace tareas al lado de un pequeño paquidermo. Al capo de la mafia de Medellín, Pablo Escobar, lo mataron hace 20 años y todavía quedan secuelas de sus excentricidades, como esta manada de hipopótamos que aún deambulan por la hacienda Nápoles, animales que llegaron para quedarse y reproducirse después de que fueran traídos desde el África. Muestra de ello es esta niña que hace tareas tranquilamente al lado de su pequeño paquidermo. Es fácil usted encontrarse una o dos crías, porque ¿qué pasa acá? Ya las hembras que se han reproducido ahí, al ver que otras o el macho mata, ellas se van yendo. En Puerto Triunfo, Magdalena Medio, algunos lugareños se han acostumbrado a vivir con la ferocidad de estos animales, pues han rescatado las crías abandonadas que han intentado domesticar. Yo lo traje y lo metí a un corral y me puse a darle leche, pero él no tuvo ni presión de pararse. Me duró como unos 8 o 10 días. Los únicos que sobrevivieron al abandono después de la muerte del capo han sido estos animales que ya hacen parte del paisaje. Nunca han estado en un confinamiento directo en cuanto a barreras físicas, ¿cierto? Ellos hacen parte de toda esta hacienda y ellos tienen la libertad y la potestad de estar donde ellos deseen estarlo. Cada animal pesa entre 3 y 4 toneladas y es considerado uno de los mamíferos más peligrosos del mundo. Expertos traídos desde África han recomendado el sacrificio de estos animales para evitar problemas mayores. Por eso, muchos de ellos han sido sometidos a un plan de esterilización. El único registro confiable del cual se tiene de cuántos individuos fue cuando llegaron, porque a medida que pasaron los años ellos se fueron reproduciendo. Se han hecho conteos tentativos a nivel del lago y se estima que acá dentro de la hacienda Nápoles pueden estar alrededor de unos 35 animales y por fuera entre 5 y 7 animales. Aseguran los habitantes de la región que mientras el gobierno no brinde alternativas para frenar el crecimiento descontrolado de estos animales, imágenes como estas de la niña al lado de su hipopótamo serán cada vez más frecuentes y los lugareños tendrán que acudir a su ingenio para evitar un posible ataque. El Cuerpo Policial de Aruba realizó un buen gesto humanitario en un barrio de la isla, en donde después de conocer un caso de una familia que estaba viviendo en situaciones precarias, decidieron tomar su tiempo libre y de forma voluntaria empezar a limpiar y recoger todos los objetos de los alrededores de este barrio. Se conoció la historia de una buena obra que por iniciativa de un miembro del Cuerpo Policial de Aruba se hizo por la comunidad del barrio Yaburibari, en el cual una familia estaba viviendo en condiciones precarias. Esta situación conmovió al miembro policial que convidó a sus colegas policías y al departamento de City Inspector para iniciar con trabajos de limpieza alrededor de las casas de este barrio. Este es un buen gesto que realizó el cuerpo policial por una familia que estaba viviendo en situaciones antihigiénicas e indeseadas y en su defecto se comprometió a continuar visitando más hogares para así contribuir con la sociedad. Cabe resaltar que estas labores humanitarias el cuerpo policial las realizó en su tiempo libre y como voluntarios, dando así un aspecto de comunitarismo entre los barrios. El agente Aster Márquez, cabeza de esta iniciativa, indica que los problemas sociales de la comunidad son grandes, pero que este tipo de acciones demuestran amor por el prójimo. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.